Eh, Anton Chekhov, maestra de escuela. Había salido del pueblo a las 8:30 de la mañana. La carretera estaba seca, calentada ya por un hermoso sol de abril. Sin embargo, en el fondo de las zanjas y en los bosques quedaba nieve todavía. El invierno, un largo invierno rudo y negro, terminaba apenas y la primavera había venido de golpe. Pero a María Vasilievna, que se iba por los caminos en su mala carreta de campesino, ¿qué le importaba la dulzura del aire o la transparencia misteriosa de los bosques calentados por aquel primer soplo de primavera o las bandadas de cuervos que en la llanura volaban sobre los surcos llenos de agua, o el encanto de aquel cielo sin fondo hacia el cual volaría uno con tanta y tanta alegría? Desde hacía 13 años que era maestro de escuela, solo vi y no hubiera podido contar las veces que se había trasladado a la cabeza del partido para cobrar sus saberes, y fuese en primavera como esta vez, fuese con la lluvia obstinada de las tardes de otoño o en invierno, no había tenido nunca más que un deseo, siempre el mismo inmutable: regresar a su casa cuanto antes. Parecíale que vivía en aquel fondo de provincia desde tanto tiempo, desde hacía 100 años. Parecíale que a lo largo del trayecto de la cabeza del partido de su escuela no había un árbol, una piedra que no la conociese. Allí estaba encerrado todo su pasado, todo su presente. No imaginaba más porvenir que su escuela, la carretera de su escuela a la villa, después de la villa su escuela y otra vez su escuela y siempre su escuela. En cuanto a su pasado más lejano, su pasado de antes de su vida de maestra, habíase desacostumbrado pensar en él, lo había casi olvidado. Había sí tenido en otro tiempo a su padre y a su madre, ocupaban en Moscú un gran piso muy cerca de la Puerta Roja, pero de toda aquella vida restábale solo un recuerdo confuso, flotante, como un sueño. Tenía 10 años cuando había muerto su padre. Muy poco tiempo después moría su madre. Su hermano era oficial. Al principio se escribían, después poco a poco, simplemente por haber ido perdiendo la costumbre, habían dejado de contestar a sus cartas. De todo aquel pasado solo conservaba una reliquia, la fotografía de su madre, pero la humedad de la escuela la había borrado y ahora ya solo se distinguían los cabellos y las cejas. Al cabo de una legua, su cochero, el viejo Simeón, se volvió en el pescante y dijo: parece que también han aprendido a uno de los gordos de la villa. Ah, pronto ha estado hecho. Dicen que fabricaba moneda falsa en Moscú con unos alemanes. ¿Quién te lo ha contado? Estaba en el periódico. Me han leído el artículo en la posada de Iván Ionov. Y de nuevo callaron. María Vasilievna pensaba en su escuela, en los próximos exámenes para el certificado de estudios en los cuales presentaría este año 4 niños y una niña. En aquel preciso momento, una carretera tirada por 4 caballos venía en el mismo sentido. Era Klanov, un propietario de la vecindad, el mismo que el año anterior había presidido los exámenes en su escuela. Cuando estuvo muy cerca, la reconoció y la saludó. Buenos días, dijo. ¿Regresa usted a casa? Klanov podía tener 40 años, con su rostro cansado y como marchito de hombre que empieza a envejecer, pero presumía aún y gustaba a las mujeres. No haciendo ni habiendo hecho nunca nada, vivía solo en una vasta vivienda, medio granja, medio castillo, en donde, según decían, se pasaba el tiempo paseando de un rincón a otro, silbando cuando no jugaba al ajedrez con su viejo criado. Añadíase que bebía mucho, y el hecho era que los papeles que llevaba a los exámenes el año pasado olían a una singular mezcla de malos perfumes y de aguardiente. Sin embargo, aquel día había gustado a María Vasilievna, vestido de nuevo de pies a cabezas, había sentado a su lado a la misma mesa y ella apenas se atrevía a mirarlo. Todos cuantos examinadores tuviera hasta entonces en su escuela habían sido hombres fríos, acompasados, meticulosos, y este, que ni siquiera recordaba las oraciones y que no sabía qué preguntas hacer, se le había parecido tan diferente como discreto, lleno de tacto. Habíales apuntado un 5 a todos los alumnos. Voy a hacer una visita, viste, pero me dicen que no está en su casa. Los coches abandonaron la carretera y tomaron un camino estrecho. Konov se había colocado a la cabeza. Simeón seguía. Los 4 caballos de la carretera avanzaban al paso, tirando con un esfuerzo del pesado coche cuyas ruedas se hundían en el barro. Simeón
había querido acertar evitando las rodadas. Iba a derecha y izquierda del camino, allí donde el terreno le parecía mejor, poniendo a ratos pie a tierra para ayudar a su caballo. María Vasilievna pensaba siempre en su escuela, en los problemas difíciles o fáciles que darían en los exámenes de certificado, y luego sintióse despechada porque la víspera en la comisión permanente del CETBO no habían encontrado a nadie. ¡Qué desorden, Dios mío! Hacía ya 2 años que estaba pidiendo que la desembarazasen de su guardia de escuela, un holgazán de quien tenía que sufrir las groserías y que pegaba a los alumnos, pero nadie le hacía caso. Al presidente no se le veía nunca, y si una vez, por casualidad se le encontraba en la comisión, aseguraba con lágrimas en los ojos que no sabía de qué lado volverse. El inspector, antiguo empleado en contribuciones, nombrado por influencia, iba a la escuela una vez cada 3 años y no entendía nada de nada. El consejo escolar solo se reunía de tarde en tarde y no sabía nunca de dónde ni en qué fecha. El curador sabía apenas leer, era un campesino obtuso, grueso, dueño de una curtiembre y gran amigo del guardián de la escuela, y había que vivir en medio de todo esto, sin nadie a quien quejarse, a quien pedir siquiera un dato. Está bien, verdaderamente, pensó de pronto María Vasilievna, después de darle una mirada a Klanov. El camino se iba haciendo cada vez más malo. Entraban en el bosque y quieras que no quieras, tenías que seguir las rodadas convertidas en riachuelos, para las que corría el agua ruidosamente. A cada paso, ramas punzantes les daban en pleno rostro. ¡Qué camino, verdad!, dijo Klanov, y se echó a reír. La institutriz lo miraba, no comprendía aquel original. ¿Por qué empeñarse en vivir allí, en aquel rincón perdido, en aquel tedio, entre aquel barro, cuando se poseía fortuna? Un exterior más bien agradable, una educación refinada. Era aquí que iba, lo mismo que un Simeón, lentamente al paso de sus 4 caballos por caminos impracticables y resignado de antemano a las perras molestias del frío del mal. Tiempo de todo. ¿Por qué vivir allí cuando tan fácil era ir a vivir a San Petersburgo o al extranjero? Y si decididamente no se marchaba, le hubiera costado mucho a aquel rico propietario entretener por su cuenta aquellos abominables caminos, aunque solo fuese para ahorrarse la molestia de semejantes viajes y no ver la angustia que se reflejaba en el semblante de su cochero y de Simeón. Mas no se preocupaba de esas miserias, prefería reírse de ellas y ni siquiera imaginaba vida mejor. Muy bueno, un poco indolente, cándido además, no comprendía lo que de grosero tenía la existencia que llevaba. Esa grosería la olvidaba lo mismo que el día del examen. No se acordaba de rezar. Los regalos que hacía a la escuela eran siempre los mismos. Mapamundis no necesitaba más para creerse, y muy sinceramente un hombre útil y uno de los corifeos de la instrucción del pueblo. Ah, los mapamundis decanos, los hermosos mapamundis decanos en aquella pobre escuela de pueblo. Cuidado, señorita, gritó Simeón. La carreta se inclinaba fuertemente, a punto de volcar. Algo pesado cayó sobre los pies de María Vasilievna. Eran 2 paquetes que traían de la villa. Subían una cuesta abrupta en plena arcilla, surcada de riachuelos que corrían ruidosamente. Hubiérase dicho que el agua había roído el camino. Los cabellos soplaban. Klanov se había apeado de su carretera e iba a pie vestido con un largo gabán. Tenía mucho calor. ¡Qué camino!, dijo de nuevo y se echó otra vez a reír. Pronto se romperían los muelles en caminos como este. ¿Pero quién le obliga a usted a ponerse en camino con un tiempo así?, preguntó Simeón en tono malhumorado. Haría usted mejor quedándose en casa. En casa, tío Simeón, me aburro. Quedándose siempre en casa se aburre uno finalmente. Cierto que al lado del viejo Simeón parecía aún gallardo y ágil, pero en su actitud, en su andar, había ya ese algo apenas sensible que reveía al hombre debilitado, gastado, muy cerca de la implacable decadencia. De pronto, cuando estaba todavía en el bosque, María Vasilievna sintió un fuerte olor de aguardiente. Un escalofrío la sacudió y se sintió llena de piedad por aquel hombre, el cual, sin que supiera cómo ni por qué, dejaría pronto de ser un hombre, y pensó que si hubiese sido su mujer o su hermana, habría dado toda su vida, sí, toda su vida, por salvarlo, ser su mujer.
No era una cosa insensata que viviese así completamente sola en su miserable pueblo y que la simple idea de que pudiesen los dos aproximarse y ser iguales apareciese sin que nadie fuese capaz de decir por qué, como un absurdo imposible. Ah, verdaderamente la vida era mala, cruel, porque sí, y las relaciones entre los hombres habían acabado por complicarse de tal manera que solo de pensar en ello se sentía uno lleno de miedo y como pronto a desfallecer. ¿Y por qué pensaba también? Eh, Da Dios la belleza, esa gracia, esos ojos tristes y dulces a seres débiles, sin voluntad, inútiles para los demás como para sí mismo. ¿Y por qué tanto atractivo en ellos? Aquí tomamos a la derecha, dijo Cano, subiendo de nuevo al coche. Adiós, señorita, buen viaje. Y otra vez volvió ella a pensar en sus alumnos, en los exámenes, en el guardián de la escuela, en el consejo escolar. Luego, pasando un instante como del lado derecho de la carretera, le trajese el viento los últimos ruidos de rodar de la carretera que se alejaba, el otro pensamiento se apoderó de ella, pensamiento de amor, de una felicidad que nunca sería suya, ser su mujer, la mujer de aquel guapo mozo de ojos tan dulces, abandonar la escuela en la que hacía tanto frío por las mañanas y sin que nadie para encender la estufa. El guardián andaba quién sabe por dónde, los alumnos llegaban temprano, bullangueros, sucios, arrastrando con los pies nieve o barro. Estaba tan estrecha tan poco en su casa, en aquel local de la escuela donde solo disponía de una sola pieza para ella, a la vez dormitorio y cocina. Todos los días, después de la clase, tenía dolor de cabeza. Después de comer, sentía una opresión extraña que la ahogaba. Céntimo por céntimo debía ir recogiendo de los niños el dinero de la calefacción, el dinero de la mensualidad del guardián. Luego aquel dinero se lo llevaba el calculador y eran necesarias súplicas sin fin para obtener de aquel hombre gordo, insolente y repleto que mandase la leña necesaria. Por la noche dormía mal, soñando en exámenes, en mortificaciones campesinas, en amontonamientos de nieve ante sus puertas, y aquella era miserable vida la había envejecido antes de tiempo, afeado, vulgarizado, sentirse ahora tan torpe, tan cohibida en su actitud, parecía de que en sus venas había entrado plomo y manifestaba inexplicables timideces en presencia de los miembros de la comisión permanente o hasta del patán del jurador, se quedaba de pie sin atreverse a sentarse y hablaba de ellos con fórmulas de sirvienta. Nadie en el mundo se interesaba por ella y su vida se deslizaba así aburrida y triste, sin una caricia, sin una palabra de afecto, sin persona alguna a quien poder siquiera decir su angustia. Amar, amar. No le faltaba más que esto, hubiera sido el acabose. Agarres fuerte, María Vasilievna, gritó de nuevo Simeón. El camino ahora también subía en cuesta muy empinada, se había hecho maestra de escuela para ganarse la vida y en modo alguno por vocación, utilidad de la instrucción popular. Eran estas grandes palabras de las que se preocupaba poco. Una sola cosa, en sus funciones le parecía importante, no la instrucción de sus alumnos, pero su éxito en los últimos exámenes y, por otra parte, aunque hubiese querido, ¿cuándo le era posible reflexionar sobre su vocación, sobre la finalidad de la enseñanza? No estaba como sus compañeros, los maestros y las maestras rurales, los practicantes necesitados, los cuales, hostigadas por la preocupación del cotidiano pan, de la leña para el invierno, de los caminos impracticables, de las enfermedades y de que ni menos tienen para compensarles de su trabajo abrumador. El consuelo de pensar que sirven una idea, que sirven al pueblo, sí, para soportar largo tiempo aquella dura existencia de penas y de resignación, había que ser como ella, una buena bestia de trabajo, paciente, silenciosa. Los otros, los activos, los nerviosos, los apasionados, que hablaban de su misión, que había creído servir la idea. Oh, aquellos se cansaban muy pronto y abandonaban la partida. Iban a llegar pronto a Gorodicheche, bajo, a media camino de la villa de Biasolvier. Simeón
no había abandonado el atajo, procurando pasar por el camino más seco y más corto, ora yendo por los prados, ora por los jardines, pero no era siempre fácil. Por aquí los campesinos impedían el paso, más lejos se tropezaba con el cercado del cura, más lejos aún había un campo que Iván Ionov acababa de comprar al propietario del lugar y que había rodeado de un profundo foso. Se avanzaba poco, varias veces hubo que volver atrás. En Gorodochit Bajo se detuvieron en la posada, muy cerca de la entrada, en las tierras labradas que habían hasta antes que la nieve hubiese acabado de derretirse, recibido ya su abono. Carretas enganchadas estaban en fila llenas de bombonas de ácido sulfúrico. La sala de la posada se hallaba llena de gente, casi todos carreteros, y olía fuertemente a aguardiente, a tabaco y a pieles de carnero. Por momentos el ruido de la puerta, una de esas puertas con polea que se cierran solas, dominaba el griterío. En la pieza del fondo tocaban sin tregua el acordeón. María Vasilievna se había sentado a una de las mesas y tomaba el té. En la mesa vecina, sudorosos de las precedentes rondas y de los vapores de la posada, unos campesinos bebían aguardiente y cerveza. Cosme! Gritaban voces de borrachos en medio del alboroto. ¡Vamos! Una más. Iván Demitich, a tu salud. Este lo bebo a tu salud. Es que es mi compenche, ¿sabéis? Un campesino de baja estatura, con perilla negra, todo acribillado de viruelas, se levantó bruscamente, muy ebrio, y soltó abominables blasfemias. ¿Qué te pasa para rebunar así?, gritóle Simeón con voz colérica desde la silla que ocupaba aparte detrás de los otros. ¿No tienes ojos para ver? Hay una señora aquí. ¿Una señora? ¿Dónde? Hay que avisar, gritó alguien desde el otro lado de la sala. ¿Quieres callar, tú, cochino? Además, no se le quiere mal, dijo el hombre de la perilla negra, y su voz se enredaba cada vez más. Viene uno a cobrar su dinero a la villa, ¿no es verdad? Tal vez también la señorita haya venido a lo mismo. Se ha dicho con respecto. Buenos días, dijo la institutriz. Es mucho honor el que usted me hace. María Vasilievna sentía placer en tomar su té. Se había puesto colorada como los campesinos, sentados cerca de ella, y he aquí que de nuevo pensaba en la prohibición de la leña, en el guardián de la escuela. Escucha, compañero, dijo una voz en la mesa vecina, es la maestra de escuela de Biasovier. La conozco, es una buena persona, nadie habla mal de ella. La puerta se abría y cerraba a cada momento. Era un continuo ir y venir de unos y otros. María Vasilievna se absorbía en sus pensamientos, siempre los mismos. En el fondo, detrás de la pared, el acordeón sonaba rabiosamente. Las manchas de sol que primero marqueteaban el suelo subieron pronto al mostrador, luego al muro y por fin desaparecieron. Eran ya más de las 12. Los campesinos de la mesa vecina se habían levantado. Muy poco firme sobre sus piernas, el hombre de la perilla negra se adelantó hacia María Vasilievna y le tendió la mano. Los otros hicieron lo mismo y después salieron todos, el uno detrás del otro, y la polea de la puerta rechinó 9 veces. María Vasilievna, en marcha, gritó Simeón. La marcha subió de nuevo la maestra subió de nuevo a la carreta y nuevamente se pusieron en marcha, siempre al paso. Han querido tener su escuela nuevecita. La gente de Gotiche Bajo, comentó Simeón volviéndose hacia ella, y parece que les ha costado un buen pico. ¿Cómo es eso? Claro, parece que el presidente del comité se ha metido 1000 rublos en el bolsillo, y el curador otro tanto, y el maestro de escuela 500 por su parte. ¡Cuánta mentira! No se han gastado en todo, ni siquiera 1000 rublos. Está feo, tío Simeón, acusar a la gente sin saber. No hay una palabra de verdad en todo esto. Yo qué sé, repito lo que dicen, pero era evidente que Simeón reservaba su criterio. Los campesinos desconfiaban de la maestra, opinaban que se le pagaba demasiado, 21 rublos al mes, 5 hubieran muy bien bastado, y del dinero que recogía de los alumnos para la calefacción y la mensualidad del guardián, no se le pegaba nada en los dedos. El curador, con respecto a esto, era de la misma opinión que los campesinos, y tal vez tenía para ello sus razones. Él mismo no se privaba de sacarse un beneficio sobre el suministro de la leña, y contra todo derecho se hacía pagar
por el pueblo por los gastos de su cargo. Habían salido del bosque y ahora hasta Villasovier era toda llanura. Por otra parte, quedaba ya poco camino por hacer. Pasarían el río, pasarían después la vía del ferrocarril y habrían llegado. ¿Pero qué haces?, preguntó de pronto María Vasilievna. Toma por la derecha y ve al puente. No hay peligro, pasaremos bien así, yendo todo derecho. No es tan hondo el río. ¿Y si el caballo perdía pie? ¿Cómo? Chanov ha ido también por el puente, dijo María Vasilievna, que acababa de apercibir bastante lejos hacia la derecha un tiro de 4 caballos. Es él, ¿verdad? Sí, él es él. Es de suponer que no habrá encontrado a Bakviste, otro que tal esté también. Vaya una idea ir a pasar por el puente, cuando por aquí se acorta una legua o más. Habían llegado junto al río en verano, no era sino un riachuelo fácil de atravesar y hasta lo más de las veces estaba completamente seco en agosto, pero después del deshielo era un verdadero río de 40 pies de ancho, de agua y muy fría y turbia, con ímpetu de torrente. En el borde y hasta bajo el agua se veían muy recientes señales de rueda. Era pues que ya se pasaba. ¡Vamos, arre!, gritó Simeón en tono rudo. Golpeó fuertemente al caballo con las riendas, sus brazos se agitaban como alas de un pájaro. ¡Arre! El caballo entró en el agua hasta el vientre, luego se detuvo, pero por un instante después, tendiendo los músculos, echó a andar de nuevo. De pronto María Vasilievna sintió un frío agudo subirle a las rodillas. El agua entraba en el coche. ¡Arre, arre!, gritó poniéndose de pie. ¡Arre! Llegaron a la otra orilla. ¿Quién lo hubiera pensado?, gruñía Simeón, reajustando los arreglos. Es una bendición de Dios. Ese Shemsbo, siempre lo mismo. María Vasilievna tenía el calzado lleno de agua, el bajo de su falda y de su abrigo mojado. Una de sus mangas goteaba, pero lo peor de todo era que una parte de las provisiones, el azúcar y la harina, estaban completamente empapadas. María Vasilievna contraída en las manos, no pensaba ni siquiera en secarse. ¡Ay, Simeón, Simeón!, gemía, es bien culpa tuya. ¿Has visto jamás terquedad igual? En el paso a nivel del ferrocarril encontraron bajada la barrera. El expreso acababa de salir de la estación. María Vasilievna aguardó que pasase temblando de frío de pies a cabeza. Descubríase ya Villasovier, la escuela con su tejado verde, de iglesia, cuyas cruces flameaban al sol de la tarde, y el mismo incendio incendia los cristales en las ventanas de la estación, y un humo rosado se escapaba de la locomotora, y sin embargo pareciera que todo temblaba de frío. Y aquí el tren, los cristales de los coches se ardían como los de la estación, y las cruces de la iglesia no podían los ojos soportar su resplandor. En la plataforma de uno de los vagones de primera, una mujer estaba de pie, y María Vasilievna se estremeció al verla, su madre. ¿Cómo se le parecía? Eran los mismos cabellos encrespados, la misma frente, el mismo movimiento de cabeza. Y aquí que, después de aquellos 13 años, con una sorprendente precisión se representaba a su madre y a su padre, a su hermano, su piso de Moscú, el acuario con los peces colorados y todo, hasta la menor chuchería. Su padre se había sentado al piano, lo oía cantar y se veía como era entonces, joven, elegante, bonita en su habitación, clara y caliente, en medio de los suyos. Un sentimiento de profunda alegría lo invadió toda ella, y en la exaltación de su recuerdo tomóse las sienes con ambas manos y tiernamente, con voz de ruego, gritó «¡Mamá!», y rompió en sollozos sin saber por qué. En aquel preciso momento llegaba Canov con sus 4 caballos. Al verle tuvo como una visión de felicidad, de aquella imposible felicidad que no había conocido. Le sonrió, le hizo un gesto con la cabeza como si hubiese sido su igual, como si hubiese estado muy cerca de él, y le parecía que en todas partes, en el cielo, en las ventanas de la estación, en las ramas de los árboles, era su propia dicha, su propio triunfo lo que resplandecía. Pero no, su padre y su madre no habían muerto, no había sido nunca maestro de escuela. Todo esto no era más que un largo sueño, tan pesado, un sueño de enfermo, y ahora es cuando despertaba. María Vasilievna, en marcha! Apagóse la visión, la barrera lentamente subía. Temblando de frío, los miembros entumecidos, María Vasilievna se instaló de nuevo en su carreta. La carretera de Canov había atravesado de las vías. Simeón la siguió. Al pasar el guardabarreras se levantó un poco la gorra.
Visovier, por fin, gritó Simeón. La verdad es que ya era hora.